idea de lo que significa la tradición, no en el sentido estricto en que lo emplea la Iglesia Católica, sino en el sentido más amplio, universal y general. Que todos los pueblos han tenido esto que llamamos la tradición. La palabra existe desde la antigüedad. Los judíos mismos la llaman cábala, aunque posteriormente la cábala se transforma a veces en una especulación un tanto extraña al concepto exacto de tradición. La palabra tradición significa la transmisión de un conocimiento, de un saber que proviene de Dios. Y por eso mismo es un saber que no puede ser modificado ni recibido críticamente por el hombre. Todos los otros saberes los recibimos nosotros o lo aceptamos sin discutir en razón de que no tenemos los elementos para examinarlo con más detenimiento, o lo examinamos con sentido crítico para ver cuáles son los argumentos que sostienen la transmisión de ese saber. Pero en la tradición no, se recibe el contenido como una palabra proveniente de Dios. Esto no conocían los antiguos, todos. En Grecia, uno lee a veces en Platón, cuando él habla de ciertas viejas palabras, balá y levetai, que provienen de los dioses y han sido transmitidas, en cierto modo, por los poetas a través de toda una sucesión de transmisiones. Todos los pueblos han estado entonces conscientes de que en el fundamento de la sociedad a la que pertenecían hay un poder, una autoridad divina que lo funda. Decía el viejo Justin de Colin, que no es precisamente un padre de la Iglesia, sino que en cierto modo es un positivista, que el hombre no obedece al hombre, y no cree obedecer al hombre, sino que a través de su obediencia a las autoridades naturales, que pueden ser otros hombres, se obedece a algo que está más allá de la pura y exclusiva autoridad del hombre. Todo el orden de la sociedad antigua se fundaba en la familia, y el pater familia venía a ser una suerte de religioso. Fíjense que la palabra padre es una palabra que se le da siempre al que tiene la autoridad religiosa, porque no es una palabra que tenga un sentido puro y exclusivamente natural. Los animales no son padres en el sentido cabal del término, son machos y hembras. Como machos y hembras se comportan, pero una vez que han obedecido al instinto, se acuerdan más de la cría, ni piensan más absolutamente en lo que allí puede suceder. La madre está un poco más pegada, más ligada, en razón precisamente de instancias puramente naturales. Pero el hombre, el animal macho, se desliga. Y en el hombre hay una tendencia también a eso, porque antes que padre es macho. Y como macho a veces procede de una manera absolutamente irresponsable con respecto a las posibilidades de lo que engendra, de lo que hace. De manera que la palabra padre es una palabra que proviene de esa noción que el hombre tiene de la imagen divina. Dios es el Padre, tanto que en todas las tradiciones aún más antiguas la idea del Dios Padre está allá, siempre presente. Ius Peter, decían los romanos, es decir, el Padre del derecho, pero ese es el Dios de ellos. Zeus Pater, todos los términos con que se aplican a Dios están seguidos por la palabra pater, la paternidad, el Padre, porque de allí es donde viene, surge, nace y se impone la autoridad. Decíamos también en la clase pasada que hay que distinguir aquí tres nociones que convienen sobre todo a los que estudian Derecho, que es la de legal, legítimo y leal. Son tres palabras que están relacionadas entre sí. Pero legítimo es lo que se funda en la autoridad de Dios.
es lo legítimo. Y lo legal es lo que se funda en la ley positiva, que está en vigencia. Para nosotros el divorcio es legal, pero no es legítimo, porque contraría la autoridad de Dios. Un matrimonio puramente civil es legal, pero carece de legitimidad en el sentido cabal del término. Y leal es la fidelidad a la palabra dada en el orden pura y exclusivamente personal. Cuando la relación entre el marido y la esposa es una relación de lealtad también, porque se confía en la lealtad y en la fidelidad, es decir, en el respeto a la palabra dada entre uno y otro. No solamente se está con un reglamento en la mano para ver si se comporta de acuerdo a lo que el reglamento establece, sino que esta otra relación personal más profunda y más honda se da. Entonces, en todas las sociedades, en su comienzo, está esta fuerza tradicional que es lo que da cohesión y lo que da legitimidad a la mayor parte de las leyes, de las costumbres, de las reglas que rigen y ordenan el comportamiento en el orden social. Aun cuando la sociedad primitiva estaba compuesta y presidía antes que nada la autoridad del padre, autoritas pater, autoridad del padre, pero esa autoridad estaba fundada en esa tradición. No era el capricho del padre, porque el capricho del padre no es el que puede sostener el orden familiar, es el respeto a las leyes que han fundado la familia. Y ese respeto a las leyes que han fundado la familia están pues vinculados con esto que llamamos la tradición. Todas las sociedades humanas, en la medida en que alcanzan un cierto desarrollo civilizador, tienen ciertas actividades del espíritu que las distinguen, que las hacen ser diferentes unas de otras. Estas actividades del espíritu son fundamentalmente la política, la economía, el arte y la ciencia. Alguna ciencia hay en la civilización, en cualquier civilización. La ciencia tal como nosotros la entendemos es un producto típico de nuestra civilización. Las artes hay en todas las civilizaciones y diríamos que también hay economía, un sentido propio de la economía y un sentido de la política propia. Nosotros pertenecemos a una civilización que indudablemente realiza estas 5 actividades del espíritu. Fíjense que no he mencionado la religión entre las actividades del espíritu, porque no es la actividad del espíritu humano. Si yo digo esto, afirmo toda la aceleración con gente que indudablemente no cree y no tiene absolutamente ninguna práctica ni ningún sentido religioso. Va a pensar en eso que usted. A usted se le ocurre que la religión viene del cielo, como un meteorito, algo que cae así sobre los hombres y que no ha sido fabricado, hecho, construido por los hombres. Nosotros creemos que la religión, como todas las cosas, es una construcción humana. Bien, esto habrá que discutir. Siempre diríamos así, en el orden de la religión hay 2 criterios que se oponen: el revelacionista y el racionalista. Para los racionalistas, la religión es algo que el hombre construye, crea él, lo inventa, lo hace. Pero es curioso pensar, generalmente cuando estos hombres llegan a la convicción de que la religión es una construcción humana, ya ellos han perdido la fe. Y ya no obedecen tampoco. No tienen más el sentido de la autoridad fundado en la tradición. Tienen más, lo perdido. Porque el hombre que tiene fe, el hombre que cree, el hombre que pertenece a una religión, ese está convencido íntimamente de que la religión es algo revelado, de que viene de Dios. Fíjense que a veces el hombre se mete también con los elementos tradicionales y los reforma a su gusto. Una religión que en alguna medida representa para nosotros
una transformación de esa naturaleza, el Islam es una ideología religiosa. Es decir, es una ideología porque es una invención que tiene un objetivo fundamentalmente político y militar. Este objetivo político y militar es lo que le da al Islam esa fuerza que tiene. Y que muchas veces los católicos se sienten un poquito impresionados por esa fidelidad absoluta del islamita, que no la tiene el católico. ¿Por qué? Porque para el católico la fe es algo que está dirigido a la inteligencia. Yo la recibo con la inteligencia. Y en cierto modo es tanto más católico aquel que más ha estudiado los contenidos de la fe, aquel que los ha examinado, ha reflexionado sobre ellos. Y en la medida en que uno reflexiona, diríamos, la contundencia de adhesión a la fe es menos fuerte, es más débil. Diríamos, se debilita. En cambio, el islamita no discute nada, porque para él Dios es una voluntad ciega, omnímoda, fatal. Ordena y se acabó. Y eso no se discute en absoluto, para nada. Si a uno de nosotros nos preguntan, ¿Dios puede crear un círculo cuadrado? Nosotros diríamos no. ¿Por qué? Porque Dios es una inteligencia, no es un imbécil. Y un círculo cuadrado es una ocurrencia de un idiota. No tiene ninguna posibilidad de ser inteligible. Y si no es inteligible, encontraría la inteligencia de Dios. La respuesta es esta. Entonces, ¿la voluntad divina está limitada por la inteligencia? No, no hay una limitación, hay una iluminación. Es una voluntad inteligente, porque aquel que no posee una voluntad inteligente no posee voluntad, es un caprichoso, es un antojadizo, hace cosas que pueden ser contrarias a todo orden, discriminado por la inteligencia. La inteligencia divina es una inteligencia, fundamentalmente, y la voluntad obedece esclarecida a esa inteligencia de Dios. Por eso Dios no puede querer cualquier cosa. No puede querer que un pecado no sea pecado, o no puede querer de que un triángulo no tenga tres ángulos, ¿cierto? Porque son cosas que serían ininteligentes. Y fundamentalmente el Dios nuestro es un Dios inteligente, es una inteligencia divina. El universo está sostenido por esa inteligencia, porque Él está pensando en nosotros como el orador en su discurso. Y el universo es un poco el discurso de Dios, sostenido por su inteligencia y su voluntad. En el orden, entonces, en la constitución de todos los pueblos hay esta palabra divina, que es la que constituye el fundamento de toda autoridad. Uno me dice, toda autoridad viene de Dios. Claro, pero ojo, hay que entender qué es la autoridad. Porque cuando no entendemos lo que es la autoridad y la confundimos pura y exclusivamente con un despotismo o un mandonismo acéfalo, absurdo, despótico, eso no es autoridad. La autoridad fundamentalmente en el hombre es conocimiento. Es conocimiento. El que no conoce no tiene autoridad. Y esto sirve para el general de un ejército, como sirve para el profesor de una facultad, como sirve para el maestro de una escuela común. Si no sabe, no tiene autoridad. Y esto es lo que sucede incluso a veces en el gobierno. No todo gobierno tiene legitimidad en su poder. No todo gobierno tiene autoridad porque puede carecer del conocimiento necesario para poder regir la nación o el pueblo que él debe regir. Y la autoridad constituye en saber hacer lo que hay que hacer para mandar. Y en esto consiste también la autoridad del Padre en todas las autoridades. Bien, entonces, ¿por qué toda autoridad viene de Dios? Porque todo saber está constituido en esa relación que nosotros tenemos ya natural a través del conocimiento con las cosas que son. Todo saber es un acto espiritual.
Y en estos actos espirituales nosotros nos comunicamos en nuestro conocimiento con la autoridad, con la inteligencia divina. Porque cuando conozco una cosa, leo aquella estructura inteligible que Dios ha implantado. Entonces, en la medida en que conozco, participo naturalmente de la inteligencia divina. Y si en cada acto de conocimiento participamos efectivamente de la inteligencia divina, toda la autoridad viene de Dios. Y se da precisamente porque la autoridad es saber, la autoridad es conocimiento. El hombre tiene en el principio esta convicción profunda de que él está regido por los dioses o por Dios. Fíjense que este asunto ya decíamos en la clase anterior. Uno cree que la evolución religiosa va del animismo al politeísmo y del politeísmo al monoteísmo. Hoy se sabe perfectamente bien que los pueblos los más lejanos, los más antiguos, los más arcaicos, son monoteístas. De manera que lo más probable es que el monoteísmo haya sido el comienzo de la religión y que el politeísmo haya surgido un poco por contagio, tal vez, del ordenamiento social en que se distribuyen las actividades del hombre. Y entonces se ha dado, como si fueran distintas personas, aquellos aspectos distintos de la realidad. Que Dios es inteligencia. Apenas era la diosa de la inteligencia. Si yo personifico la inteligencia de Dios y la atribuyo a una diosa, puedo dar, pero la inteligencia de Dios es Dios. Su voluntad es Dios. Yo puedo dar a cada uno de estos elementos constitutivos de la realidad divina, las puedo personificar y convertirlas en deidades, cuando en realidad son manifestaciones de una misma deidad. El politeísmo, en hecho, parece, por lo menos dentro de este concepto que nosotros defendemos acá, ser una degeneración del monoteísmo. Lo primero es el monoteísmo, y posteriormente viene el politeísmo como una consecuencia de dar a los distintos aspectos de la manifestación de la divinidad, darles una personalidad distinta y tenerlos como... Nosotros de la religión pagana conocemos muy poco y nada, que ellos mismos no se han preocupado tampoco mucho por escarbar, por reflexionar en el contenido íntimo, misterioso de los dioses. Sabemos que creían y que esto regía de alguna manera la vida de ellos. Ahora bien, la pregunta que nosotros nos hacemos y que es lo que vamos a tratar de examinar acá, en compañía de ustedes, es esto. ¿Por qué la religión está en la base de todas las actividades espirituales del hombre? Y no es una de estas actividades espirituales la que se impone. Fíjense que nosotros nos estamos moviendo en el seno de una sociedad que está, diríamos así, ordenada y en cierto modo dirigida por una espiritualidad puramente economicista. El economicismo se ha impuesto. Cuando uno habla de ese proceso en nuestra civilización, que se llama la revolución, hay a veces muchas interpretaciones un poco infantiles. La mayoría de edad de los pueblos que al fin se sacan de encima todos estos que lo explotan. Nunca se van a sacar de encima a los que lo explotan. Decía un gallego que trabajaba en nuestra casa y siempre dice, por cada un vivo hay 9 imbéciles. Si se encuentra, el negocio está hecho. Dice, acá y en cualquier otra parte del mundo, siempre el negocio se hace cuando el vivo se encuentra con los 9 idiotas que de alguna manera le sirven para... Y esto será así, inevitablemente. Explicaba por qué se daba, una cosa que no puedo decirlo porque es una mala palabra, que él había descubierto y de alguna manera tenía una cierta razón en decir, pero una razón, diríamos así, muy
del tipo silvestre, muy campestre. Pero de hecho, diríamos, en el hombre hay esta autoridad que proviene de Dios o proviene de los dioses, y es la que él cree y se sujeta. Y es esta la norma que él acepta, no el capricho o el antojo de otro. Y cuando acepta el capricho o el antojo de otro, pues está sometido temerosamente al otro, no porque acepte su autoridad, sino porque acepta su despotismo, y de alguna manera está sometido a él. Nosotros vivimos una civilización que es puramente economicista. ¿Quiénes hicieron la revolución contra el antiguo régimen? Los usureros. ¿Quién dice Marx? Y tiene razón, claro que tiene razón. Y lo dicen desde otro punto de vista, Barca, lo dice Rivarol, dicen todos ellos. Pues los usureros lo que hicieron la Revolución Francesa. Y los usureros, en alguna medida, en la medida en que fueron imponiéndose sobre los demás, diríamos así, autoridades tradicionales, autoridades históricas, fueron creando ese universo que es lo que hoy podemos llamar nosotros usurocracia, que es típicamente la forma de gobernar que ellos tienen. ¿Por qué? Desligarse, sacarse de encima todas aquellas autoridades no comprables. ¿Y cuáles eran las autoridades no comprables? Primero la de la Iglesia. Ahora creo que la compran ya, pero es un suceso más moderno. El negocio que se está haciendo es la compra, incluso a veces hasta del magisterio. Hay una cierta flexibilización, hay una cierta concesión a las cosas modernas que nacen precisamente de la influencia del dinero, a la cual todos somos sensibles, inevitablemente, unos más y otros menos. Otra cosa que no se puede comprar era la nobleza. Se pueden comprar los títulos de nobleza, la nobleza no, porque la nobleza es un talante, y ese talante lo da de alguna manera el carácter, temperamento de la persona. Fíjense que la palabra que hoy goza de muy mala reputación tiene en buen español un sentido que es casi zoológico. Tiene noble. ¿El hombre qué es? Tiene espíritu y capacidad para el combate. Ese es antes que nada, por encima de cualquier otra cosa. Ese es el hombre que sirve para combatir. Aparece esto ya en las tradiciones antiguas. Si nosotros leemos la Odisea, vemos que uno de los retos que le pega Ulises a Tarsites, que es por antonomasia el demagogo que va surgiendo aún en aquella época, dice: cállate vos, débil, que no sos capaz de levantar una espada, venís a echarlo a la mano y conversar con todos nosotros. Pero no eres noble, y no es noble porque no es capaz de combatir. Nosotros aplicamos el término muchas veces hasta ciertos animales. No decimos que una lechuza sea noble, ni una pulga sea noble, ni un gato sea noble, pero decimos del perro. Y muchas veces, cuando uno anda por ahí, cuando los perros a veces creen bastante. Sabíamos caminar a veces con Álvaro. Le digo: mira, el perro primero no hay que disparar, porque si le disparaste corre. Segundo, tampoco lo enfrenté demasiado violentamente, porque pelea, es noble, y pelea. Le digo: procurar estar tranquilo y dominarlo con la paz y con la tranquilidad en alguna medida, si lo logra. Pero esta es la única posibilidad frente al encuentro, que es un animal noble, como es el caballo, como es el águila, como es... Yo no sé, entre nosotros los argentinos ha surgido como un animal noble el cóndor, y el cóndor es un buitre, se alimenta de carroña, y precisamente los animales que se alimentan de carroña carecen de nobleza, porque también en el alimento es donde se observa la nobleza. En el cristianismo la nobleza fue, diríamos así, de alguna manera, educada por el cristianismo. El caballero surge precisamente de esa educación. Y el caballero cristiano es un modelo, el caballero. Era el hombre que luchaba,
y combatía bien, pero siempre sin odio y con reconocimiento, a veces, del valor del adversario. Ese reconocimiento, digamos, que estaba en la estructura misma de la índole del caballero. Hay cosas que no se hacen caballero. Frente a esto hay un cuento muy gracioso. Un oficial francés está por entrar en batalla y entonces va a donde está el capellán, el sacerdote. Le dice: padre, vengo a confesarme porque quién sabe cómo voy a salir de esto. Y le dice: bueno, hijo, dice, ¿qué pecados has cometido? Todos, padre. Hombre, le dice el padre, me parece un poco exagerado. ¿Has insultado a tu madre? Ah, padre. ¿Has corrompido a una niña? No, padre. ¿Has robado? No, padre. Bueno, ya me dijo que no has cometido todos los pecados. Bueno, todos los pecados que puede cometer un caballero. Ah, ya te entiendo. Has andado con mujeres. Sí, padre. ¿Con cuántas? Padre, he venido a confesarme, no a alabarme. Eso es no quiso decir la cantidad de las cosas. Pero esta cosa, dice claro, en el caballero no puede haber defectos que son de caballero. A pesar de ser un poco manirroto es un defecto caballeresco. Ser un poco descuidado ante el peligro es un defecto caballeresco. Es defecto porque el peligro hay que enfrentarlo, pero con razón. Hay que enfrentarlo con conocimiento. Y en eso consiste la verdadera valentía. Cuando hago frente al peligro sin desconocer que es peligro. Y al mismo tiempo observar cuáles son las formas o los medios que tengo yo de poder enfrentar ese peligro. Dice que en este sentido el hombre generalmente tiene más sentido de adecuación al peligro que la mujer. Yo lo digo esto con cierta tranquilidad, pero sí. Recuerdo que una vez, estando empleado en la policía, me mandaron a sofrenar una gran pelea de mujeres que había en un lugar de mala fama. Fuimos allí, bueno, las peleas eran horrorosas. Ninguno pensaba en defenderse, sino en agarrar los pelos y empezar a tironear así hasta quedar con los pelos en la mano. En el hombre, hasta el más infeliz se pone en guardia y trata de evitar que el otro lo casque y puede pegar él al mismo tiempo. La mujer no, atropella. Y avanza, digamos así, con una hazaña espantosa. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando las mujeres mandan, porque en algunas medidas son terriblemente apasionadas y de una violencia que en ningún modo implica la limitación. Se lo puede hacer. Ese acto de Don Segundo Sombra, cuando el Papa de Burgos le tira una puñalada, es típico de un hombre, y de un hombre muy valiente, por supuesto. Esquiva la puñalada, el otro rompe el cuchillo contra la pared, y este que ha desenvainado, envaina, recoge el cuchillo roto del otro y se toma menos, acaba de arreglar tal vez la ciudad para cambiar borrego. Ese es un acto de valor total, en el cual predomina la absoluta serenidad sobre el peligro en que se está. No es un acto de ferocidad, no es un acto, diríamos así, de saña, en el cual aparece claramente las características del hombre que no ha educado su agresividad. Siempre hay que tener cuidado entre pelearse con uno que sabe boxear y pelearse con un montón de locos que andan sueltos. Mejor pelearse con uno que sabe boxear, aunque lo deje a uno knockout técnico, porque se va a contentar con eso. Y después a lo mejor lo ayuda a levantarse. Pero los otros lo destripan. Que en este sentido también a veces las hazañas de estos hombres así, esas armadas son tremendas. La Revolución Francesa había veces que lo destriparon a un hombre, sacaba el corazón y se lo comían. Estas cosas están dichas incluso por los mismos revolucionarios. Bueno, es fundamental entonces aquí cómo una sociedad tradicional se deshace cuando en alguna medida uno de sus aspectos, una de las actividades espirituales que se realizan en la sociedad se hipertrofia, se exacerba.
e invade la jurisdicción de todas las otras actividades y las deforma. El economicismo en nuestra época nace más o menos para la edad moderna. Empieza a imponerse a través del auge del burgués. Y el burgués es por antonomasia el estamento revolucionario. Marx lo dice con toda tranquilidad, tanto en el Manifiesto Comunista, no digo con la misma seguridad que lo dice en el Capital, porque no sé que haya alguien que lo ha leído todo, o lo ha leído todo. No, porque casi no existe la persona que lo haya leído todo, es patoso, pesado como un elefante, de manera tal de que es casi imposible leerlo. Algunos dicen que se lo había dejado a Darwin y se ha descubierto en la biblioteca de Darwin un ejemplar del Capital que le había mandado no Marx, sino un yerno de Marx. O no yerno del todo, porque creo que no era casado con la hija de Marx, pero de algún modo era el amante de esa hija. Y le mandó el Capital de Marx y Marx. Se ve que Darwin lo empezó a leer, pero no pasó de la página 60. El mismo Althusser, en las confesiones de él, confiesa, fíjense que ha escrito un libro que se llama ¿Cómo leer el Capital? Y en las confesiones se probó. De esa manera es como lo hemos leído casi todo, es decir, no lo hemos leído nunca del todo. Pero Marx señala precisamente como al estamento burgués por el estamento revolucionario por antonomasia, porque es la hipertrofia del dinero, la usura, cosa que está dicha en la Biblia desde el comienzo, la adoración del becerro de oro. Eso produce, digamos, una conmoción en todas las otras actividades del espíritu a las que destruye el arte, lo convierte a veces simplemente en bestseller, destruye la política, la hace servir, la pone al servicio de la economía, la pone al servicio de los usureros. Los usureros mismos, cuando se hacen cargo del poder, no se hacen nunca los cargos responsables. Ustedes no van a ver aquí en el país que los que mandan son los usureros que prestan plata. Los usureros tienen sus personajes en estos juntavotos que constituyen esa oligarquía del plebiscito, que va desde el jefe del país, desde el que junta votos para todo, el Alfonsín, el Menem, o lo que fuera, hasta el que junta votos en el barrio y que de alguna manera aspira a ser concejal o cualquier otra cosa. Toda esa oligarquía fundada en el plebiscito es con la cual se manejan los usureros y la cual de alguna manera constituyen el elenco revolucionario con el cual crean estos gobiernos que son fundamentalmente gobiernos irresponsables. Una caterva reemplaza a otra. Esta falla pues es reemplazada por la otra de alguna manera y se cambian los personajes y sigue la misma cosa en el mismo sentido, manejada siempre por aquellos que tienen y que poseen el dinero. Estos que poseen el dinero indudablemente tienen como enemigos fundamentales de ellos todas las actividades que no pueden ser compradas. Habíamos dicho, la iglesia en primer lugar. Y por eso la iglesia es la última en caer en el poder de la revolución. Ahora cae. Estamos en eso. ¿Se defenderá? Nuestro Señor nos ha dicho que sí, que hasta el final va a estar, a durar. No sabemos con qué minoría, con cuál, ¿cierto? Pero lo ha dicho eso. Nosotros pertenecemos a una facción, la fraternidad, que realmente también no está comprado. Y de alguna manera son pobres y enfrentan la situación como pueden, de acuerdo a aquello que le podemos dar nosotros, que nunca es demasiado y nunca es mucho. En parte porque no tenemos y en parte porque también cada uno mezquina el dar más de lo que puede dar o más de lo que le es cómodo dar. Ya, de eso no entramos a señalar. Las clases sociales, por ejemplo, las figuras históricas, ya no existen nada. No hay más familia histórica. Uno diría, bueno, ¿qué es la familia de las que usted habla? Simplemente bien, en nuestro país las hubo. Y la gente de alguna manera
manera tenía confianza en ellos. ¿Por qué se unían a Quiroga? ¿Por qué se unían al Chacho Peñalosa? Porque los defendían. ¿Y por qué los defendían? Porque constituían su clientela, su honor. En ellos estaba su fuerza al mismo tiempo, pero al mismo tiempo era su vasallo, a los que ellos honraban también, porque tenían una relación feudal entre ellos todavía. Esa relación existía, se daba en aquel tiempo del caudillaje. Y los caudillos eran esos, los representantes de esa vieja ciudad antigua, los representantes de esa nobleza. Eran valientes, eran corajudos. Indudablemente tenían que tener todas estas condiciones para ser queridos o admirados por un pueblo que admiraba el valor y que admiraba el coraje por encima de todas las cosas. No era como decimos ahora, es un tripanosoma gambiense, es de estos que de alguna manera se la sabe siempre a todas, y es el que consigue esto, consigue aquello. ¿Cuántas veces hemos estado a veces hablando de cuál podría ser rector de la universidad y entonces se habla, mejor elegir un radical porque va a conseguir más plata ahora que el gobierno radical? No, mejor elijamos a un peronista porque va a conseguir más plata ahora que el gobierno peronista. Entonces, siempre pensando en aquel que puede conseguir algo en función de las conexiones que tiene. Nunca lo vamos a elegir por el valor efectivo que tiene. Porque hay dos clases de valor. El de la jerarquía que uno alcanza dentro de una institución y el de dignidad. Este de dignidad es el que no se compra. Es el valor fundado precisamente en la autoridad y fundado al mismo tiempo en el valor personal de la persona que lo tiene, que lo posee. A lo que íbamos es a esto. Ninguna de las actividades del espíritu puede convertirse, de hecho, en señera de la actividad del hombre. Aun cuando nosotros tengamos como actividad señera la economía, nunca va a llegar a ser una actividad que decida así absolutamente y totalmente de todas nuestras actividades. Porque el hombre que se rija pura y exclusivamente por lo económico es un monstruo. Y fíjese que esa monstruosidad nada. ¿Qué significa el plan familiar? De cierto modo significa que dosificar de tal modo los hijos que no sean una hipoteca. Punto. Evitar la hipoteca. Hay algunos que han llegado ya a un grado de perfeccionamiento más grande y que de entrada señalan la imposibilidad de tener hijos. No queremos tener hijos. Casamos para ser felices en el mutuo ayuntamiento, pero nada de hijos ni nada de las responsabilidades que surgen del tener hijos, porque esto es degradante. El hombre es un ser económico y debe guiarse en todas las cosas por la santa economía. Si uno se guiara pura y exclusivamente por la santa economía, el que les está hablando acá ya tendría que haberse mandado a mudar otro, porque ya no sirve para nada. No produce. Y al no producir, ¿qué está? ¿A cargo de quién? De todo lo que produce. Y de alguna manera de aquellos que en cierto modo mantienen la vigencia de los señores jubilados. Son esos que los que sostienen los que trabajan. Esto económicamente es falso. Como sostener a un enfermo es económicamente falso. Como sostener a un imbécil económicamente es falso. Entonces, de acuerdo con un plan así económico estricto, llevado hasta sus últimas consecuencias, desaparecería mucho más de la mitad de la humanidad como consecuencia de que económicamente no es rentable. Económicamente no corresponde. Podríamos llevar las cosas al terreno de la ciencia y guiarnos pura y exclusivamente por la ciencia. Recuerdo esto, una anécdota que se la aplican a un famoso médico argentino. Un hermano le lleva una radiografía y le dice, ¿qué te parece? Luis, lo mejor que podría hacer es pegarse un tiro. Y este se pegó un tiro porque era él. Y era de él la radiografía que le llevaba y se pegó un tiro. Lo mejor. Es decir, llega un momento determinado en que uno puede estar científicamente condenado. Y lo mejor sería, científicamente hablando, desaparecer. Vale la pena que se casen una persona que no es
fundamentalmente sana. Acá la intervención a veces de los médicos puede ser de todo punto de vista despótica, porque habría que castrar a todos los infelices, habría que castrar a todos los que de alguna manera no tienen un genes sano, y habría que intervenir activamente en la vida familiar, en la vida del amor, en la elección de la gente y todo. Muchas de estas cosas a veces se han impuesto como principio dentro de una sana organización social, pero hay que tener mucho cuidado de llevar esto a un extremo demasiado riguroso. No hablo de lo estético porque estetas hay poco. Podríamos decir, sí, mire la pancha que tiene, el aspecto desolador que produce, eso lo vemos al matarlo. Y si nosotros vamos a proceder así y a eliminar a todo lo feo, Dios me libre, ¿cómo nos quedaríamos? Relativamente muy poco, quedaríamos poco, como me doy cuenta que yo sería uno de los que se salva, no razón de mi belleza, pero todos los demás ven las cosas feas, ¿sí? y enjuiciar por eso. Por eso, diríamos, igual que en el orden político. En política, Maquiavelo es el que introdujo, de alguna manera, una razón pura y exclusivamente política para la política. Es decir, para él la política era el ejercicio de la virtud del hombre que era capaz de mandar. Y entonces debía plegar todas las demás cosas a esa capacidad de mando que él tenía, sin importunarse para nada, ni del bien común, ni de ningún otro objetivo solidario con los demás, sino del ejercicio del mando. Es bueno en política todo aquello que fundamenta, completa y perfecciona el comando. Y aquello que no perfecciona, no completa y no fundamenta el comando es malo. Indudablemente, esta ha sido la virtud de muchos de los políticos modernos. Un Lenin en ese sentido era casi como Stalin. Stalin era un genio en este sentido. No se casaba con nada, ni con amigos, ni con nadie. No tenía nadie. Un verdadero político no tiene amigos. Fíjense que esto a veces es importante, porque los reyes en general es conveniente que no tengan muchos amigos, porque los amigos se les pegan y de alguna manera son los que vulneran un poco el ejercicio del comando, pero los hacen personas aisladas, los hacen personas un poco monstruosas, un poco sin solidaridad. Cuando se habla, por ejemplo, de la figura de Danton y se pretende hacer de Danton un gran político, no lo era. Tenía muchos amigotes y los amigotes se le metieron abajo del ala y robaban por cuenta de él y por cuenta de ellos, porque él también de vez en cuando caboteaba algo y se metía en el bolsillo algunas cosas que podría haber dejado en la caja común, porque, en fin, era el momento que lo hacía. En realidad, recuerdo cuando hablaba de Robespierre, decía, no sé, este tipo que se cree, no ama el dinero, no ama las mujeres, no ama la comida, no ama el vino, dice, es un verdadero monstruo, dice, es un degenerado, porque él amaba todas esas cosas, y de alguna manera se enriquecía con todo ese dinero que iba captando cerca de él. Pero tenía amigos que se le habían ganado bajo el corazón y que fueron los que lo llevaron a la guillotina. Fíjense que la guillotina la manejaban en esa época los masones. Algunos preguntan, dicen, bueno, ¿son los masones tan solidarios unos con otros? Se guillotinaron unos con otros, pero con toda tranquilidad y con toda paz. No hubo masón que nos llevara uno o dos masones, tan masones como él, a la guillotina y donde terminaron allí su vida. Todas estas actividades del espíritu son actividades que tienen que ser intrínsecamente manejadas, gobernadas, por algo que esté por encima de ella. Y esta es la religión. Porque la religión, ¿cómo es? ¿Cómo obra? En primer lugar, se instala en nuestra interioridad.
cosa que no ha podido hacer ninguna ideología hasta el día de hoy. Y que es lo que constituye por parte de la ideología esa envidia tremenda que tiene a los curas. ¿Cómo diablos hacen para gobernar la imaginación de los fieles y poder introducir en ellos un tribunal insobornable ante el cual indudablemente tienen que deponer cosas? Yo creo en Dios. Indudablemente trato de corregirme todas aquellas malas inclinaciones que tengo, en gran cantidad todavía, pese a la injuria de los tiempos, porque los hijos no mejoran mucho fuera de Cristo. Así como hay una lujuria juvenil que es fuerte, hay una lujuria senil que es asquerosa, y en cierto modo repugnante porque no está donde debe estar, está en el mate, en el lugar donde no debe ocupar precisamente su sitial. Y es allí donde diríamos nosotros, bueno, ¿cómo se corrige? ¿Ante quién me corrijo? Cuando estoy solo, cuando me encuentro en la soledad. Pues Dios está presente en el creyente, obra, actúa desde adentro. Y es ahí donde yo me corrijo. Y esto es una cosa que ningún arbitrio puramente humano puede crear. Es esa presencia mística del Señor en nosotros la que nos permite corregirnos, la que nos permite ir llevándonos poco a poco a realizarnos de la mejor manera que podamos. Porque, ¿está visto? Nietzsche decía, sí, cristiano hubo uno, se llamaba Cristo y terminó muy mal. Dice, en realidad hay algo de cierto en lo que él dice. Si la mayor parte de los cristianos lo somos aproximadamente, en la medida en que tenemos la buena voluntad de querer serlo. Pero siempre está esa buena voluntad de querer serlo. La transfiguración no se produce generalmente acá, en la tierra. Los santos, únicamente. El resto no. El resto tenemos que esperar precisamente ese paso a través del purgatorio, que es el que nos va a dar la posibilidad de irradiar esa perfección a la que aspiramos en el otro mundo. En este no la tenemos. La religión entonces impone a la política sus límites. El político es bueno que use la religión para el pueblo, pero fundamentalmente es mejor para él, porque es él el que manda y el que gobierna el más tentado, y el que de alguna manera es el que más precisa precisamente tener en su interioridad la fe. La fe que en alguna medida irá ratificando y rectificando sus aspiraciones, sus defectos, sus manías. Y es allí donde él se cura. El arte alcanza toda la sublime realización cuando tiene una inspiración divina. Si no, se convierte a veces con mucha virtud por parte del artista en aquellas exclamaciones de nuestra desdicha, de nuestra desgracia. Hay poetas que hablan también de nuestras desdichas y de nuestras desgracias, que de alguna manera nosotros nos consideramos afectados por eso. Pero no nos eleva, no nos levanta, no nos conducen a una visión más profunda de la realidad. Para mí el poeta por antonomasia es Dante. Leo a muchos otros con gusto. Lo leo a Verlaine y muchas veces tiene rezos que son realmente de un desdichado, de un pecador desgraciado, de un pobre infeliz sucio. Y como yo me siento también un infeliz sucio, igual que él, a veces encuentro en su queja, diríamos así, el eco de la propia queja que yo soy incapaz de hacerla, pero que me gustaría poder hacerla y que él hace en lugar mío. La verdadera poesía alcanza, diríamos, esa perfección completa y total en la poesía religiosa, en la liturgia, en el drama religioso. Fíjese que es ahí donde se dan todas las cosas. Una linda misa solemne en una catedral, acompañada de un coro excelente, de los órganos correspondientes y de todo eso. El arte que soñaba realizar Wagner, con esas suertes de mistificación de la misa que fueron
forma parte de sus dramas, un poco litúrgico, pero no del todo. Diríamos, la política alcanza su belleza, su nobleza, cuando acepta el magisterio de la Iglesia. Y la economía es nuestra relación con las cosas útiles y con las cosas que hacen a nuestro sostenimiento en la tierra. También, diríamos, es la religión la que perfecciona nuestro contacto con ella. Esto sirve para tal cosa, pero no para acumular eso en detrimento de mi vida superior, de mi vida espiritual. Arte, política, economía, todo eso está regido, intrínsecamente perfeccionado por la religión, que actúa desde adentro. Y en una sociedad donde la religión falta, con toda seguridad, alguna de estas actividades del espíritu alcanza un carácter hipertrófico y termina destruyéndola. ¿Cómo es lo que va a suceder? O lo que nos está sucediendo a nuestra civilización como consecuencia de este economicismo galopante en el cual nos hemos metido. Porque hasta el economicismo, cuando es economicismo, ni siquiera es bien económico. Comienza por ser destructivo hasta de la economía misma. La crisis que nosotros estamos padeciendo es una crisis financiera, no económica en el sentido cabal. Es la influencia nefasta y deformadora de lo financiero la que nos ha llevado a esta situación de desastre en la cual nos encontramos ahora. Porque no nos faltan cosas, ni para comer, ni para actuar, ni cosas. Lo que falta es el estímulo para que esas cosas se produzcan. Y falta el estímulo porque los que manejan el dinero lo manejan con intereses en general destructivos. Y esta es la revolución. Si alguien me dice, ¿en qué acaba la revolución? En la destrucción de todo el orden social. La destrucción de todo. Se destruye la familia, se destruye todo aquello que constituye el honor y el bien de la familia. El honor de nuestras mujeres. Ustedes lo ven todos los días en el diario Los Andes, que es el que lee toda nuestra familia, donde aparece siempre en primera página de espectáculos la ilustración acerca de una prostitutita que allí ofrece sus triunfos ante la mirada expectante de todas las que quieren ser como ella, top model o algo por el estilo, que consigue una ramerita, ¿cierto? Más o menos, con cierta calidad, nada más. Bueno, yo quería decirle que Maquiavelo hay esta exageración de los políticos que él lo considera pura y exclusivamente como el ejercicio del poder. Uno se pregunta, ¿el poder para qué? Porque el poder tiene que servir a algo, sirve al bien común. Eso es el que puede. Usted en su casa, pues algo puede. Y eso que puede, usted lo utilizará para el bien de toda su familia. Pero si no tuviera en vista nada más que el ejercicio de su potestad despótica, hacerla sentir a esa potestad despótica entre todos los miembros de la familia, es un ejercicio del poder por el poder mismo. Es decir, así como lo económico es una cosa que va corrompiendo todas las otras actividades del espíritu, a veces la política también tiene finalidades del engrandecimiento del príncipe o del déspota, sin observar para nada cuáles son las condiciones de realización del bien común, todo, que es un bien espiritual. ¿Y qué dice Pedrito? Siempre hay crisis religiosa en el fondo de toda crisis. Es decir, el argentino ya no es un creyente, cabal, y mucho menos. Muy descreído, y sobre todo lo es a través de la clase dirigente, que es cada día más ordinaria, más sucia y más, no hablo de corrompida, porque es la porquería del gobierno, que a veces pueden no ser muy corrompidos, son malos por lo mediocre y por la poca capacidad que tienen para hacer. Fíjense que Burke señalaba esto, digo Burke bien,
acuerdo porque don Julio Irazusta una vez hablaba de Burke y decía Burke. Y entonces había una profesora que le dice, lástima, dice que no sepa inglés. Le digo, y lo peor del caso es que ha estudiado en Oxford. Le digo, de manera que si dice Burke para que lo entendamos, todos los demás. Y después no sepamos qué es lo que quiere decir. Debía saber bien cómo se decía. Decíamos entonces que, ya no me acuerdo de qué que toda crisis hay un fundamento religioso. Porque señalaba precisamente que en la medida en que la democracia va subiendo, las generaciones de dirigentes cada vez es peor. Y usted lo entiende en Argentina. Acá, si ustedes, los viejos mendocinos, pueden darse cuenta más de esto que otros. Hace un tiempo gobernaba acá una oligarquía, de la cual se habla peste, pero al lado de la oligarquía que gobernaba hoy eran los príncipes, que eran los dueños de la finca, los dueños de las bodegas, que ahora no son más. No hay más dueños de bodegas, no hay más dueños de finca, no hay más nada. Son consorcios anónimos que se manejan con capitales que van a saber dónde corno están. Y entonces toda esa gente ha ido perdiendo sus condiciones, su situación, porque eran gente que más o menos. Yo no soy de ninguna manera un simpatizante de Sarmiento, pero Sarmiento no se lo puede acusar de haber chorreado como una torrente cualquiera de estos que hoy están en el poder. Era todavía alguien, tenía un cierto sentido de familia, de honor. Fíjense que yo siempre les he dicho muchas veces a ustedes cómo los romanos al hombre que no tenía familia lo consideraban. No existía. ¿Por qué? Porque la familia vigila, cuida, de que no los desprestigie del todo. No comete una serie de errores. Hoy ya eso no existe. Y la familia no se da ni cuida el prestigio de su gente. Y entonces sufren todos estos pobres tipos que usted no sabe de qué sentina han salido, de qué cloaca lo han ido a buscar. Y son los que manejan. Yo me acuerdo siempre de una parienta mía que acá cuando a veces venía alguien y se hacía cargo de la provincia, decía, bueno, yo Pancho Gabriel y lo conozco, decía, pero ¿quién mierda es? Con toda la palabra, era el que estaba, ¿quién es? Yo no conozco ni sé quién es, de dónde ha salido. E indudablemente ese origen un poco fecal, indudablemente el que produce cosas. Y cada vez gente así, peor, porque vienen de más abajo y ya no tienen solidaridades con nada, no tienen dignidad de ningún género. Si tienen una mujer, lo único que le va a decir en un momento determinado a la mujer, ¿por qué vos sos el único socio que lo chorrean? Todos los demás calotean y roban y vos, para vos todavía no te has conseguido ni un banco. Fíjense que esto que acabo de decir, así lo encuentra dicho en la República de Platón. Él hace referencia a porque él ya le encontró actuar también dentro de una sociedad henchida de deseos que era muy parecida a esta sociedad de consumo en la cual nosotros nos movemos. Muy bien. De manera que yo creo en las crisis. Uno nunca sabe en un momento determinado si Dios puede o no hacer un milagro, o quiere hacer, que puede hacerlo, puede hacer. Pero si quiere hacerlo, no, pero así a lo que vamos. Si quieren estar al día, lean el Apocalipsis. Que allí donde se van a encontrar con. Y cuál es la actitud de uno, pues uno salvarse, salvar el alma. Eso podemos hacerlo siempre. Existe la posibilidad de poder hacerlo, de poder cumplirlo, pero salvar a todos los demás. No decía Donoso Cortés, dice, un hombre se puede convertir, pero que una sociedad se convierta todavía no lo he visto. Bueno.